¿Y si te dijera que un retraso aparentemente trivial, ese momento en que perdiste el autobús por unos segundos, podría haberte salvado de una tragedia? ¿Te has parado a pensar alguna vez que algo invisible podría estar actuando entre bastidores en tu vida, desviándote de un destino que nunca imaginaste enfrentar? Parece una locura. Pero, ¿y si no lo es? ¿Cuántas veces has salido de casa con todo planeado, pero de repente algo sale mal? Tu despertador no suena, tus zapatos desaparecen, hay atascos, el autobús cierra la puerta justo delante de ti. Te enfadas, te culpas, crees que el universo ha conspirado contra ti. Pero, ¿y si esta conspiración fuera en realidad la forma más silenciosa y divina de protegerte? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte profundamente. Hay historias reales y asombrosas de personas que solo comprendieron la liberación mucho más tarde. Personas comunes como tú y yo, que sintieron un sutil empujón, un retraso inexplicable, una extraña sensación en el estómago, y gracias a eso, escaparon de la muerte. No es casualidad, es una señal divina, y a menudo son los ángeles quienes están detrás de todo. La espiritualidad nos enseña que los ángeles actúan sin fanfarrias, no descienden con alas brillantes ni trompetas, susurran, atrasan los relojes, crean pequeños obstáculos que nos apartan del peligro. Lo que parece un contratiempo puede ser, en realidad, un plan de protección perfecto. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío repentino? ¿Esa fuerte sensación de no vayas por ahí? ¿Alguna vez has tenido esa repentina intuición de cambiar de rumbo o de renunciar a algo en el último minuto? Si esto te ha pasado alguna vez, quizás fue un ángel guiándote. Quizás perdiste un autobús, un vuelo, una cita, pero ganaste algo mucho más grande, la oportunidad de seguir con vida. Estas misteriosas señales que salvan vidas están por todas partes, pero solo quienes están espiritualmente despiertos pueden percibirlas. Y si estás aquí ahora viendo este video, es porque también buscas comprender estas señales, y quiero ayudarte en este camino. En este video hablaremos sobre los ángeles que intervienen en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Profundizaremos en historias que nos ponen la piel de gallina, señales que pasaron desapercibidas y momentos en los que lo invisible tocó lo real, porque comprender cómo actúan estos seres de luz puede cambiar por completo la forma en que ves cada pequeño detalle de tu día. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has sentido que algo te distraía sin entender por qué? Así que respira hondo y prepárate. Lo que viene a continuación podría abrirte los ojos de maneras que nunca imaginaste. Quizás ahora mismo, al escuchar estas palabras, recuerdes un día en el que todo parecía descontrolarse, pero al final comprendiste que te salvaste de algo más grande. Y si ese momento aún resuena en tu interior, quiero hacerte una invitación muy especial. Compártelo con nosotros en los comentarios. Habla de esa extraña sensación, de ese retraso inesperado, de ese no sé qué pasó, solo sé que no fui. Porque al compartir tu historia, inspiras a otras personas a abrir también sus almas. Aquí, cada comentario es más que una respuesta, es un vínculo de fe. Es como si juntos dibujáramos un mapa invisible de señales divinas. Así que, si este tema te resuena, si te tocó el corazón de alguna manera, deja un comentario abajo con lo que más te ha impactado hasta ahora. Tu voz importa, y podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si crees, como yo, que estos mensajes necesitan llegar a más corazones, dale a me gusta ahora. Esto ayudará a que el video llegue más lejos, a romper la barrera de la casualidad y a tocar a quienes necesitan despertar. Es increíble cómo un simple gesto tuyo puede ser el comienzo del despertar de alguien. Y si quieres continuar este viaje conmigo, descubriendo señales, historias, misterios y toques divinos que a menudo pasan desapercibidos, suscríbete al canal. Así, podremos caminar juntos, video tras video, cada vez más conscientes de cuánto nos guía y protege, incluso cuando no lo entendemos todo al instante. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Así que gracias por estar aquí, de verdad. Y hablando de presencia invisible, te sorprenderá lo que viene a continuación, porque cuando un ángel decide intervenir,
puede usar cualquier medio, incluso una demora frustrante, para escribir un nuevo destino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de protección divina, no nos referimos solo a milagros cinematográficos o apariciones con luz intensa. Hablamos de algo mucho más sutil y a la vez mucho más impactante. Se trata de lo que actúa entre bastidores, sin aplausos, sin público, sin una explicación lógica, lo que te impide tomar el camino equivocado, tomar una decisión precipitada, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y lo más impresionante, muchas veces esto solo se comprende mucho más tarde. La verdad es que la espiritualidad avanza silenciosamente. Las señales no siempre llegan en forma de una voz fuerte o una revelación sobrenatural. A veces llegan en forma de un retraso, en forma de un evento inesperado, en forma de un inconveniente, una pequeña incomodidad que cambia el rumbo de tu camino. Y ahí es donde entra en juego la conciencia espiritual. Necesitas estar despierto para darte cuenta de que lo que parece el fin del mundo puede ser precisamente el comienzo de tu protección. Estamos condicionados a interpretar todo desde una perspectiva racional. Si algo sale mal, es culpa nuestra. Si perdemos algo, hemos fracasado. Pero, ¿y si parte de nuestro sufrimiento proviene precisamente de esta mentalidad? La creencia de que todo debería salir como lo planeamos, cuando en realidad hay un propósito mayor desarrollándose tras bambalinas. Mucha gente aún se resiste a esta idea. Dicen, oh, es solo una coincidencia, pero la ciencia misma está empezando a admitir que hay algo más allá de lo visible. Estudios sobre sincronicidad, intuición y estados elevados de conciencia demuestran que el universo de alguna manera nos habla. Pero esta conversación no se habla, se siente, y por eso las señales de los ángeles son casi siempre emotivas. Conmueven nuestro ser interior, generan dudas, paralizan un impulso, frenan un plan que parecía acertado. Es incómodo, pero luego lo entendemos. Era amor disfrazado de retraso. Hay algo profundamente transformador en darte cuenta de que recibes apoyo incluso cuando no lo ves. Que hay una presencia invisible trabajando, cambiando pequeños detalles de tu día solo para protegerte. Cuando empiezas a ver tu vida desde esta perspectiva, todo cambia. El dolor no se vuelve menos real, pero adquiere un significado diferente. Y los contratiempos dejan de ser culpa, se convierten en liberaciones. ¿Alguna vez has pensado en la cantidad de veces que te salvaste sin darte cuenta? Un coche que se detuvo a tiempo, una llamada que te hizo llegar tarde, una cita cancelada que te obligó a cambiar de ruta, pequeñas decisiones que parecen aleatorias, pero que al sumarse crean un escenario donde tu vida sigue a salvo, incluso sin que te des cuenta del riesgo de lo que podría haber sucedido. Esta percepción requiere más que fe, requiere presencia, requiere reconectar con la propia intuición, porque la espiritualidad, por muy amplia que sea, se manifiesta de una manera extremadamente personal. Una señal que para ti parece una simple brisa puede ser una clara advertencia para alguien más. Y por eso necesitamos aprender a interpretar las señales a la luz de nuestra propia historia, porque es en nuestro viaje único donde los ángeles encuentran espacio para actuar. Por cierto, ¿alguna vez has notado que las cosas que más te impactaron no fueron precisamente las que planeaste, sino las que llegaron por sorpresa, lo arruinaron todo y luego cobraron sentido? Es en este tipo de escenario donde aparecen las señales más intensas. Es precisamente cuando la lógica falla que la espiritualidad habla con más fuerza. Y cuando eso sucede, o lo ignoras o despiertas. Y si estás aquí, es porque una parte de ti ya ha despertado. Ya has empezado a darte cuenta de que lo invisible existe, de que hay un propósito detrás de lo que parece desorganizado, de que sí, hay una inteligencia divina que moldea tu camino, protegiéndote de maneras que solo comprenderás más adelante. Entonces, comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque este intercambio entre nosotros no es solo una conversación, es parte de este viaje invisible que vivimos juntos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque quizás lo que realmente necesitamos no es entender el por qué, sino el para qué.
La pregunta ¿por qué me pasó esto? Conlleva un peso, una culpa, una sensación de castigo. Pero ¿y si la verdadera transformación comienza cuando cambiamos la perspectiva y nos preguntamos ¿por qué fue esto necesario en mi camino? Es entonces cuando la percepción se abre, el velo cae y la verdad oculta comienza a revelarse con claridad. Hay un propósito que a menudo no es visible a nuestros ojos, pero que, tarde o temprano, se impone con fuerza en nuestro camino. Cuando dejas de luchar contra el fluir de la vida y empiezas a observar los detalles con sensibilidad, es como si las piezas empezaran a encajar, y lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. Un retraso se convierte en protección, un obstáculo en una redirección, una pérdida en liberación. Tu mentalidad cambia. Ya no te sientes víctima de los acontecimientos, sino parte de algo más grande, guiado por una inteligencia que sabe exactamente dónde necesitas estar y dónde necesitas estar. No debería llegar. Este es el cambio de perspectiva del que hablo. Un cambio sutil pero poderoso que ocurre en tu interior, cuando dejas de intentar controlarlo todo y empiezas a confiar en lo invisible. Esto no significa que no seas responsable de tus decisiones, sino que incluso en las decisiones equivocadas hay misericordia actuando tras bambalinas, y a menudo se presenta en forma de pequeñas señales, un escalofrío, una intuición, un mensaje que llega en el momento justo, un revés que cambia todo el rumbo. Estos pequeños detalles están llenos de significado. No aparecen por casualidad. Hay un impacto en cada señal, incluso en la que parece trivial. Y por eso observar estos movimientos con un corazón alerta es un acto de sabiduría espiritual. Cuando comprendes esto, ya no te molestas por lo que no salió según lo planeado. Al contrario, empiezas a agradecer lo que salió mal, porque ya entiendes que fue precisamente eso lo que te salvó de algo mucho peor. Y no necesitas ningún talento especial para darte cuenta de esto. Lo que necesitas es presencia, atención, es salir del modo automático, es ver la vida como si estuvieras viendo un gran rompecabezas armándose pieza por pieza. Y tú estás en el centro de este rompecabezas. Toda decisión tiene consecuencias, pero hay momentos en que intervienen fuerzas mayores, no para arrebatarte tu libre albedrío, sino para protegerte de un resultado que aún no estás preparado para afrontar. Esta conciencia lo cambia todo, porque dejas de pensar que te han abandonado y empiezas a reconocer que has recibido apoyo. Dejas de sentirte desafortunado y empiezas a verte como alguien protegido por algo que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Esto cambia tu estado interior, trae paz, da sentido, alivia el peso de la presión y te conecta con algo mucho más ligero, la confianza. Y es esta confianza la que te permite avanzar, incluso sin tener todas las respuestas. Claro que no siempre es fácil. A veces los retrasos duelen, los contratiempos frustran y los cambios inesperados confunden. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que las mayores liberaciones no llegaron con grandes anuncios. Llegaron con silencio, con puertas cerradas, con caminos que parecían equivocados, pero que en el fondo eran los únicos correctos. Y cuando te das cuenta de esto, tu forma de afrontar la vida cotidiana cambia. Empiezas a observar los acontecimientos desde una perspectiva diferente, más sensible, más atento, más conectado. Y esta conexión abre las puertas a intuiciones más claras, decisiones más acertadas y una percepción espiritual mucho más refinada. Lo invisible deja de ser un misterio y se convierte en compañía. Entonces comenta aquí, yo también estoy en este viaje, porque cada uno de nosotros, con su historia, sus signos y sus experiencias, forma parte de esta red invisible que nos une, incluso cuando no nos damos cuenta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender cómo actúan los ángeles en silencio es adentrarse en un plano de la existencia que trasciende la lógica común. No aparecen con trompetas ni alas doradas. Esa es la imagen que se ha forjado la imaginación popular. La verdadera intervención angelical casi nunca se presenta con fanfarrias. Viene disfrazada, se esconde en los detalles, en el ruido de fondo, en aquello que solo se percibe al mirar atrás. Es en este espacio entre el acontecimiento y la percepción donde la espiritualidad se mueve con mayor fuerza.
Los ángeles son mensajeros, sí, pero no como muchos imaginan. Son expertos en operar entre bastidores. A veces son la llanta que se desinfla justo cuando estás a punto de salir de casa y entrar en un lugar que estaba a punto de derrumbarse. Otras veces son la voz interior que insiste, no vayas. Son los segundos que te frenan y te sacan de un punto ciego. Son la repentina sensación de miedo que te detiene y por lo tanto te permite escapar de algo que ni siquiera viste. Cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que siempre están cerca, incluso cuando parecen ausentes. Lo impresionante es la precisión con la que actúan. No se trata de evitar que experimentes ninguna incomodidad, sino de actuar en momentos en que el riesgo es mayor de lo que podrías soportar. Es una protección inteligente y estratégica. No previene el dolor necesario para el crecimiento, pero bloquea el dolor que destruiría tu camino. No te protegen de todas las tormentas, pero te sostienen firme cuando el vendaval podría derribarte. Y a menudo, ni siquiera sabes que has sido salvado. Ni siquiera imaginas que ese objeto que se cayó del estante te hizo perder segundos preciosos que cambiaron por completo el curso de tu día. Es la danza invisible de la espiritualidad, donde cada movimiento tiene un gran impacto, aunque no lo veas. Y lo más hermoso es que esta protección no requiere que seas perfecto ni que tengas una fe inquebrantable. Simplemente sucede porque hay algo o alguien que cree que aún tienes un propósito que cumplir. Esta conciencia cambia tu relación con los acontecimientos, porque desde el momento en que comprendes que lo invisible actúa a tu favor, la vida adquiere una textura diferente. Lo que antes era solo una irritación se convierte en una pista. Lo que antes era una molestia se convierte en una advertencia. Lo que antes era una pérdida se convierte en una liberación. Tu mentalidad cambia y con esta transformación, tus decisiones también cambian. Empiezas a pensar más, a escuchar más y a actuar con más sensibilidad. El camino se vuelve más fácil porque ya no caminas solo. Sabes que hay una inteligencia divina que ajusta los tiempos, guía los encuentros, detiene lo que debe detenerse. Y esta fe no es ciega, es una fe con los ojos abiertos que observa las señales con humildad y gratitud, porque cuando confías, incluso lo inesperado deja de ser un enemigo. Se convierte en parte del plan. Hay una verdad oculta tras los retrasos, las puertas que se cierran, las situaciones que no siguen el curso esperado. Y esta verdad, al revelarse, tiene el poder de transformar tu comprensión de la vida, de sintonizarte con una frecuencia más alta, de recordarte que no estás aquí por casualidad, que hay un propósito, incluso en lo que parece confusión. ¿Cuántas veces has visto una situación y has pensado, esto no tiene sentido ahora, pero lo entenderé más tarde? Y después, lo entendiste. Te diste cuenta de que ese momento que parecía un error fue en realidad la clave para evitar algo mucho peor. Eso es exactamente. Los ángeles no quieren aplausos, quieren que sigas adelante. Quieren que no te rindas. Quieren que estés en el lugar correcto en el momento correcto, incluso si tienen que sacarte a la fuerza del lugar equivocado. Así que, cuando la vida parece alejarte de lo que deseas, quizá te esté acercando a lo que necesitas. Esta es la sabiduría que transmiten las señales, una sabiduría que no se aprende en los libros, sino escuchando en tu interior, prestando atención a lo sutil, siendo sensible a lo inexplicable. Escríbelo. Estoy aprendiendo a escuchar las señales, porque reconocer que hay algo más grande que te guía es uno de los primeros pasos para vivir con más propósito y más paz. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay historias que no solo conmueven, sino que transforman, historias que revelan lo invisible, como si por un instante el cielo se hubiera abierto una grieta solo para decir, cuidamos de ti. Y una de estas historias es la de Ana, una mujer común y corriente, con una agenda apretada, demasiadas responsabilidades y muy poco tiempo. Esa mañana todo era normal. Sonó el despertador, sirvieron el café a toda prisa. La bolsa estaba lista en la silla, pero por alguna razón inexplicable, Ana olvidó las llaves de casa. Volvió a buscarlas. Se golpeó el codo con la esquina de la mesa. Se le cayó el móvil y al llegar a la parada vio que el autobús 274 salía
3 minutos antes. La sensación era de frustración total. Respiró hondo, intentó racionalizar, pero la ira crecía. Al fin y al cabo, ese retraso parecía imperdonable. El viaje al trabajo se veía abrumado por ese peso, propio de quien empieza el día creyendo que todo ya ha salido mal. Pero unas horas después, algo cambió. A media mañana, mientras revisaba su móvil, apareció una notificación de noticias locales. El autobús 274, el mismo que había perdido, se había precipitado por un barranco tras una avería mecánica. Hubo heridos. El impacto fue devastador, y en ese instante, Ana sintió que el suelo desaparecía. No gritó, no lloró. Permaneció en silencio. Un silencio tan profundo que pareció despertar en ella una nueva comprensión. En ese vacío, comprendió lo que había sucedido. No fue mala suerte, no fue una coincidencia, fue una liberación. Y más que eso, era la prueba de que alguien, en algún nivel de la realidad, la cuidaba, incluso sin que ella lo supiera. Desde ese día, Ana empezó a ver cada pequeño retraso, cada contratiempo, cada cambio de planes con otros ojos. Y esta historia, tan real y tan sutil, tiene un poder transformador, porque todos hemos experimentado algo similar, quizás no con el mismo impacto, pero con el mismo patrón. Algo nos frena, nos irrita, y luego nos damos cuenta de que nos protegió. Son fragmentos de lo que llamamos revelaciones invisibles, eventos que solo cobran sentido cuando encajan en una secuencia mayor, como piezas de un rompecabezas que solo el tiempo revela por completo. Estos casos sacuden nuestra percepción de control, nos hacen replantearnos cómo conducimos nuestro camino, porque si hay una fuerza que actúa entre bastidores, utilizando el tiempo, los imprevistos e incluso los contratiempos para protegernos, entonces quizás nuestro papel aquí no sea controlarlo todo, sino aprender a confiar. Y esta confianza no se construye de la noche a la mañana, se cultiva con la experiencia, en la letra pequeña de la vida, en los detalles que escapan a la razón, pero no al corazón. Ana, como tantas otras personas, aprendió esto por experiencia propia. No fue un libro ni un discurso, fue de primera mano, en la práctica. Y esa es la belleza de estos encuentros con lo invisible. Nos atraviesan por completo, cambian nuestra mentalidad, reconfiguran nuestras decisiones, reescriben la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea, porque lo que antes era solo un retraso, ahora es una advertencia. Lo que antes era frustración, ahora es liberación. Lo que antes parecía un error, ahora es preocupación disfrazada. Y este tipo de conciencia se expande. Afecta no solo la vida de quien la experimenta, sino también la de quien la escucha, porque en algún momento de la historia nos reconocemos. Recordamos el día en que algo nos retuvo y nos preguntamos, ¿será que yo también fui salvado? Esta pregunta es poderosa, no requiere respuesta, abre un espacio, y cuando este espacio se abre, algo comienza a florecer en nosotros, una mayor sensibilidad, un sentido de presencia, una escucha más refinada de lo que nos rodea. Entonces, escribe allí, eso tiene sentido, para mí, porque en el fondo cada uno de nosotros ha sido Ana en algún momento, y quizás sea hora de reconocer que ese autobús que perdimos nos salvó mucho más que el día, nos salvó el camino entero. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de perder algo para salvarnos, no nos referimos solo a eventos específicos o situaciones aisladas. Hablamos de un lenguaje sutil del universo, un código que solo se revela a quienes eligen mirar más allá de la superficie. En la espiritualidad, cada pérdida tiene un peso simbólico. Nada se desmorona sin una razón, nada se retrasa por casualidad. Hay un patrón, una lógica divina entretejida entre eventos que parecen un desastre, y la mayoría de las veces es este desastre el que nos salva de algo mayor, algo que estaba a punto de suceder tras bambalinas de nuestra realidad. Perder el autobús, por ejemplo, puede parecer algo simple, pero el impacto emocional que genera revela nuestro apego al control, a la idea de que todo tiene que suceder a nuestra manera en nuestro momento. Pero la vida, en su sabiduría silenciosa, sabe lo que viene. Lee escenarios que nuestras mentes ni siquiera pueden imaginar. Y cuando interfiere,
cuando cambia nuestros planes sin previo aviso, puede estar evitándonos un dolor que jamás soñaríamos con enfrentar. Es una especie de reprogramación espiritual, una redirección invisible que nos aleja de un camino oscuro sin tener que revelar cuál era el peligro. Esto requiere confianza, porque no tendrás pruebas concretas. Nadie te mostrará qué habría pasado si hubieras seguido ese autobús, esa calle, esa conversación, pero lo sentirás. Sentirás en lo más profundo de tu ser que algo te detuvo justo en el momento en que necesitabas detenerte. Y esto no es superstición, es sensibilidad, es conciencia espiritual. Es en este punto del viaje que muchas personas despiertan, cuando se dan cuenta de que lo que parecía caos era, en realidad, preocupación, cuando comprenden que la vida no se equivoca en el tiempo, sino que nosotros nos equivocamos con la prisa, y que hay fuerzas que nos conocen profundamente, nuestras rutas, nuestros límites, nuestros ciclos, y que operan silenciosamente para preservar lo que aún necesita ser experimentado. Esta es la verdad oculta tras lo que llamamos frustración. A menudo, lo que llamamos pérdida es simplemente la vida abriendo camino para que llegue algo mejor. Un trabajo que no funcionó, una relación que terminó, una invitación cancelada, un viaje que no se concretó. Todas estas cosas pueden llevar dentro un escudo divino, una forma de decir, ahora no, o incluso, nunca. Pero este tipo de revelación no viene envuelta en luces, viene en el impacto, en el silencio, en la ausencia, en la espera. Se necesita un cambio de mentalidad para comprenderla, porque solo cuando dejamos de luchar contra lo que no sucedió, empezamos a agradecer lo que se evitó. Y esta gratitud no es la que nace de los discursos bonitos, es la gratitud que se siente en el cuerpo, la que surge cuando el corazón comprende de repente lo que la mente aún intenta procesar. Es como si algo dentro de ti dijera, ahora tiene sentido. Y es en ese preciso momento que empiezas a confiar de verdad en lo invisible, porque reconoces que existe protección incluso cuando todo parece confuso. Esta confianza abre el camino a una nueva forma de vivir. Empiezas a permitirte más, a escuchar más, a tomar decisiones con más presencia y, lo más importante, a soltar lo que debes dejar atrás, porque entiendes que a veces la protección reside precisamente en lo que perdiste, en lo que no funcionó, en lo que te irritó, en lo que te frenó. Es una llave que gira, una conciencia que se expande, y con ella llega la paz, una paz que no depende de garantías, sino de la presencia, que no necesita explicaciones, sino entrega. Y ahí es donde lo espiritual y lo cotidiano se encuentran, en el momento en que eliges confiar, incluso sin comprender. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje, porque reconocer que las pérdidas pueden ser liberaciones es un gran paso en el camino de la fe, y quizás eso es precisamente lo que el universo quiso recordarte hoy. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si los ángeles actúan, también advierten. Y estas advertencias, la mayoría de las veces, no vienen con palabras claras ni notas en la puerta. Se manifiestan en sensaciones, en pequeñas interrupciones, en elementos que parecen aleatorios, pero que tienen una precisión sobrenatural. Comprender esto cambia por completo tu perspectiva en la vida. Dejas de ser alguien que simplemente reacciona a los acontecimientos y te conviertes en alguien que percibe y responde a lo que siente. Todo empieza con el cuerpo. Sí, el cuerpo. Porque, antes de cualquier manifestación visible, la espiritualidad susurra en nuestro interior. Un escalofrío repentino, sin viento ni frío, puede ser más que una reacción fisiológica. Puede ser una alerta espiritual. Es como si algo fuera de nuestro campo visual nos rozara la piel diciendo, atención, algo está desequilibrado. Pero hemos aprendido a ignorar estas sutilezas, a dar más valor a lo racional, a lo explicable, y con ello perdemos la conexión con una sabiduría que no se puede medir, solo sentir. La sensación de no te vayas es otro claro ejemplo. Es una molestia, como un freno para el alma. No tiene sentido, pero pesa. Es la clase de intuición que te agarra por el cuello sin armar un escándalo. Y cualquiera que la haya experimentado lo sabe. Por muy seguro que parezca el entorno, por muy bien que todo esté bien,
Hay algo dentro de ti que te dice, quédate. Y cuando respetas esta sensación, ocurre algo poderoso. Te sientes protegido, incluso sin saber de qué. Esto es intervención, esto es cuidado. También hay señales físicas, como un reloj que deja de funcionar justo cuando necesitas salir, o un coche que simplemente no arranca. Desde una perspectiva común, estos son problemas mecánicos, pero desde una perspectiva espiritual, son herramientas, son bloqueos temporales creados por algo superior, algo que ve lo que tú aún no puedes ver. Y cuando empiezas a reconocer estos eventos como parte de un sistema de protección, todo cambia, incluso la frustración disminuye, porque entiendes que no es el universo el que se interpone en tu camino, sino el universo que te defiende, incluso sin explicación. Y ahí está ese peso que surge de la nada, ese cansancio repentino, esa inexplicable demora en salir de casa. Te miras al espejo y sientes como si algo te tirara. No es pereza, no es desánimo, es una señal. Y cuando te permites sentir esto honestamente, sin apresurarte a resolver ni a huir, empiezas a darte cuenta de que este tipo de sensación lleva consigo información, una guía. Es como si el mundo espiritual te dijera, todavía no. ¿Y cuántas veces, respetando este todavía no, has evitado algo peligroso? Estas señales son como pequeños códigos enviados a quienes prestan atención. Requieren presencia, silencio interior y sobre todo humildad, porque reconocer una advertencia espiritual es ante todo reconocer que no tenemos control sobre todo. Es admitir que existe una inteligencia superior que actúa en silencio y por amor, incluso cuando retrasa nuestros planes. Esta percepción exige una nueva actitud ante la vida, más sensible, más abierta, más entregada. Y esta nueva postura no viene con un manual, surge de la práctica, de escuchar, de observar la realidad tras bambalinas. Cuanto más te permites estar presente, más claro se vuelve el patrón. Las señales empiezan a repetirse, las sensaciones regresan, las coincidencias se acumulan, hasta que ya no tengas ninguna duda. No es coincidencia, es guía, es presencia. Y este tipo de relación con lo invisible fortalece tu intuición de forma impresionante. Empiezas a confiar más en lo que sientes, aunque no puedas explicarlo. Y esto se extiende a todo: decisiones, encuentros, caminos. Empiezas a darte cuenta de que todo te habla. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar. Y cuando escuchar se convierte en parte de tu rutina, las advertencias se hacen cada vez más claras. El impacto es profundo. Es como si la vida dejara de ser un campo de batalla y se convirtiera en un campo de señales. Escríbelo. Estoy aprendiendo a sentir más. Porque reconocer las advertencias antes de que llegue la tormenta no es un don exclusivo, es una elección, es entrenamiento, es conexión. Y quizás todo lo que estás escuchando ahora también sea una de estas señales. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender las señales es una cosa, pero vivir atentamente ante ellas requiere otro nivel de conciencia. Lo cierto es que la mayoría de nosotros no ignoramos las señales por malicia o incredulidad. Las ignoramos porque estamos demasiado ocupados, demasiado apresurados, demasiado distraídos. Vivimos inmersos en estímulos, decisiones, exigencias, y todo esto crea un ruido tan intenso en nuestro interior que silencia lo que realmente importa. La prisa nos ciega, y en el intento de controlarlo todo con lógica y planificación, nos desconectamos de lo inmenso, pero que sí se puede sentir. La espiritualidad no compite con el ruido, se manifiesta en el intervalo, en el silencio, en el espacio entre un pensamiento y otro. Pero ¿cómo puedes acceder a esto si apenas puedes respirar con calma? ¿Cómo puedes reconocer un escalofrío, una incomodidad, una pausa inexplicable, si tu mente está tan llena que ni siquiera percibes lo que tu cuerpo intenta comunicar? Ahí es donde mucha gente se pierde, porque esperan que la señal llegue como un estallido, cuando en realidad llega como un susurro. ¿Y sabes qué es aún más curioso? Cuanto más te detienes en tu interior, más evidentes se vuelven las señales. Lo que antes parecía insignificante empieza a tener color, forma, frecuencia, una mirada diferente en la calle, una frase que oíste por casualidad, un retraso que antes te irritaba, ahora te hace
Preguntarte, ¿tiene sentido esto? E incluso sin tener todas las respuestas empiezas a escuchar la pregunta con otros oídos. Es esta escucha la que abre la puerta a algo más grande. No es una escucha racional, es una escucha del corazón, pero el corazón no grita, espera, observa, capta, y por eso a menudo dejamos pasar las cosas, porque nos educaron para valorar solo lo que se puede demostrar, medir, explicar, pero lo que salva, lo que transforma, lo que redirige nuestro camino, casi nunca, viene con una explicación, viene con un impacto, viene con una verdad oculta, y esta verdad, cuando finalmente la comprendemos, lo cambia todo, no porque nos traiga certeza, sino porque nos devuelve la confianza. Ignorar las señales también es una forma de protegerse de lo desconocido. Al fin y al cabo, si no reconozco que hay algo más grande que me guía, puedo seguir teniendo el control, o al menos bajo la ilusión de que lo tengo, pero vivir así es agotador, y llega un momento en que el alma ya no soporta aislarse de lo que siente. Llega un momento en que empiezas a preguntarte, ¿y si intento controlar algo que solo fluirá cuando lo deje ir? Esta pregunta es el comienzo de una gran transformación, porque cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas, creas espacio para que lleguen las revelaciones. Revelaciones que no llegan con palabras bonitas, sino con cambios de rumbo, con encuentros inesperados, con decisiones que tomas sin entender por qué, pero que luego resultan perfectas. Aquí es donde actúan los ángeles, y actúan constantemente, pero solo se manifiestan claramente a quienes están dispuestos a ver con los ojos del alma. La prisa nos ciega, sí, pero la fe nos abre, la fe nos reeduca, nos invita a confiar no en lo que tenemos delante, sino en lo que vibra tras las situaciones. Y cuando esta confianza se arraiga, el caos externo no desaparece, pero pierde su poder para dominarnos. Empiezas a caminar con una paz diferente, una paz que nace de la certeza de que todo tiene una razón, incluso cuando parece un desastre. Y esta certeza cambia tu forma de vivir, cambia el ritmo, cambia tus decisiones, te hace salir del modo automático, te hace escuchar mejor a la gente, percibir mejor tu entorno y respetar más el ritmo de las cosas. Y este respeto por el tiempo es fundamental, porque las señales no aparecen cuando las necesitas, aparecen cuando estás presente, cuando te haces disponible, cuando estás lo suficientemente callado como para escuchar lo que lo invisible intenta decir. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque solo quienes están dispuestos a reducir la velocidad interiormente pueden percibir lo extraordinario que se esconde en lo cotidiano. Y quizás esa sea la verdadera invitación que nos hacen estas señales. Sentir de nuevo, escuchar de nuevo, confiar de nuevo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando empiezas a darte cuenta de que nada ocurre por casualidad, tu relación con el mundo cambia, tu perspectiva cambia, dejas de ser víctima de la aleatoriedad y te conviertes en protagonista de un viaje cuidadosamente guiado. Es como si, al descorrer el velo de la prisa, la ansiedad y la expectativa de control, vieras el plan oculto tras cada detalle que antes llamabas error, retraso o casualidad. ¿Perdiste el autobús? Quizás fue un desvío. ¿El plan no salió como lo planeaste? Quizás fue protección. ¿El encuentro no se dio? Quizás te protegieron de un dolor que aún no estabas listo para experimentar. Es incómodo aceptar esto al principio, sobre todo cuando nuestros corazones están llenos de deseos, con planes trazados y metas definidas. Pero cuando el tiempo pasa, y siempre pasa, miramos atrás y comprendemos que había una sabiduría superior que lo organizaba todo en nuestro interior, incluso cuando parecía un caos por fuera. Y es esta conciencia la que cambia nuestra forma de abordar los procesos, porque empiezas a vivir ya no basándote en los resultados, sino en la presencia, en la escucha, en la entrega. Aprendes a observar lo que la vida intenta mostrarte en lugar de forzar lo que quieres que suceda. Y este cambio de mentalidad es lo que te reubica en el centro de tu espiritualidad. Dejas de pedir respuestas y empiezas a notar señales. Dejas de exigir control y empiezas a caminar con confianza. Y la confianza aquí no es pasividad, es conexión. Cuando confías en que eres guiado, incluso cuando todo parece fuera de lugar,
accedes a una seguridad interior que ninguna explicación externa puede darte, porque es una seguridad que no proviene de la lógica, sino de la verdad oculta que tu corazón reconoce. Y en esta verdad te das cuenta: retrasos, desvíos, citas perdidas, caminos interrumpidos. Todo tiene una razón, y a menudo esa razón es mantenerte vivo, completo, en el camino correcto de tu viaje, incluso cuando no lo entiendes. Esta comprensión requiere madurez espiritual. No es buena idea consolarte cuando algo sale mal. Es una lente de la realidad que te permite ver tras bambalinas tu propia historia con más claridad y menos juicio. Y al verlo así, te das cuenta de que no te están frenando, sino protegiéndote. Te aman tan profundamente que el amor se manifiesta incluso en la frustración. Y esto, al comprenderlo, se vuelve liberador, porque entonces empiezas a agradecer los no, empiezas a honrar los retrasos, empiezas a aceptar lo que no sucedió, porque entiendes que lo que parecía un fracaso fue en realidad un desvío para mantenerte completo. Y con esta conciencia todo encaja. La ansiedad pierde fuerza, el miedo disminuye, y reconectas con el fluir natural de la vida, donde todo sucede en el momento justo, de la manera correcta, incluso cuando no se parece en nada a lo que esperabas al principio. Esta entrega es una forma superior de fe. Es cuando dices: no necesito entenderlo todo para saber que estoy siendo guiado. Es cuando eliges caminar con ligereza, incluso en la oscuridad, porque confías en la mano que te guía. Y esto es lo que diferencia a quienes viven en la superficie de quienes se sumergen, a quienes simplemente pasan por la vida de quienes viven con propósito. Porque cuando comprendes que nada sucede por casualidad, cada momento se convierte en una señal, cada situación un mensaje, cada pequeña desviación, una silenciosa demostración de amor. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí, porque cuando empiezas a ver con los ojos del alma, te das cuenta de que incluso los retrasos tienen un rumbo, y que lo que parecía una pérdida era en realidad la mayor preocupación. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha llamado la atención de alguna manera, y precisamente por eso existe este canal, para que podamos reconocernos en estas historias, fortalecernos con estas reflexiones y sobre todo recordar que estamos siendo guiados, incluso cuando todo parezca confuso. Así que, si este contenido te pareció interesante, si en algún momento sentiste que escuchabas algo que necesitabas escuchar, suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo contenido como este, pero sobre todo, es la forma más sencilla de mantener la conexión que hemos creado aquí. Dale me gusta a este video si esta conversación te conmovió de alguna manera, no por el gesto en sí, sino por el intercambio que tuvimos mientras abordábamos este tema. Y si llegaste hasta el final, comenta abajo: estoy contigo hasta el final. Sabré que has permanecido conmigo hasta aquí y que este mensaje realmente te ha llegado. Aquí hay un video que complementa este tema. Haz clic y sigue conmigo. El viaje aún no termina.